Bueno, hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast. El día de hoy tenemos un episodio súper interesante. Vamos a ir un poco al lado técnico del asunto en este episodio. Vamos a estar hablando sobre desarrollos inmobiliarios patrimoniales. Pues como todos saben, existen dos mundos en toda esta industria del real estate. El especulativo, que es el de venta, y el patrimonial, que es el de renta, el cual vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de iniciar y presentar a nuestro invitado, quiero recordarles a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Asti Desarrollos en Instagram principalmente, también estamos en Facebook, en YouTube. Ahora pues ya llevamos ratos poniendo todos estos podcasts también en YouTube y poniendo mucha información de valor también. Ahí nos pueden buscar como Asti Desarrollos. Y en nuestra página web, astidesarrollos.com, ahí está toda la información que quieran de nuestra academia, de nuestro blog, de nuestro podcast, de nuestros proyectos que desarrollamos, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí nos pueden seguir. Pero bueno, eh, le damos la bienvenida al estudio de Asti Podcast a Rodrigo Muñiz. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, Aquí hombre. estamos contentos de que al fin nos invitaron. Qué bueno que lograste hacer el tiempo de venir aquí con nosotros. Y pues antes de iniciar quisiera que nos contaras un poquito de quién es Rodrigo Muñiz. Hay unos 30 segundos o un minuto, contanos. Pues Rodrigo, soy arquitecto, arquitecto graduado de la Universidad Rafael Andívar. Me gradué por ahí por el 2007, más o menos. Me dediqué mucho, digamos, durante un tiempo a supervisión de obra. Digamos que ahí ya fuimos aprendiendo un poquito el tema del control de la obra y todo el tema administrativo ya en campo. Claro, Eh, Posteriormente, pues como arquitecto, el sueño de cualquier arquitecto es entrar a diseñar claro. y empezar ahí a hacer Algunos bosquejos. algunos bosquejos y ver los sueños hechos realidad. Trabajé en Estudio Domus un tiempo. Ahí veo tu libretita tipo para hacer tus sketches. Sí, cabal, ¿no? Y de verdad que sirven un montón ir ahí, cualquier idea la vas apuntando, ¿no? Seguro. Pero no, ya no tanto de dibujo. Eh, digamos que ahí aprendí mucho todo el tema de diseño, me fui metiendo mucho en temas, desarrollos residenciales, digamos, verticales. eh, pero digamos que tal vez como arquitecto uno no ve como que la otra parte Claro. del desarrollo inmobiliario, que no es solo el diseño, que no solo es el tema de plasmar todo en un plano y que al final de cuentas los renders queden chileros, porque Sí. no se trata de eso. Y cada vez de eso hablábamos en el episodio pasado, que era diseñar para el negocio, ¿verdad? No solo diseñar por Y es diseñar. algo que tal vez cuesta aprenderlo, digamos, no todos, digamos, como que controlan ese tema de que el Sí, diseño tiene que ser un diseño realmente eficiente para que responda a ciertos rendimientos, que claro. digamos que lo vamos a platicar un poquito más adelante. Sí, Eh, digamos que pues también pasé por calidad inmobiliaria y en esa empresa, digamos, pues yo le tengo mucho cariño, digamos que ahí fue donde más considero yo que he aprendido. Eh, Ahí empezó el feeling por ese tema numérico y claro. por ese entendimiento real de todo el tema de las finanzas inmobiliarias, que al final de cuentas El otro lado es, de la arquitectura. es una parte súper importante, pues, y Claro. que no solo se trata de construir y, ahí está, Sí, sino que se trata de ver una parte integral del desarrollo inmobiliario que involucra tanto la parte constructiva, la parte legal, la parte comercial, sí, y la parte financiera, ¿no? correcto. Ujú, Que desde ujú. ahí, pues desde el anteproyecto que van generando, tiene ya el DNA de todo de todo el negocio, pues ahí va la Cabal, o sea, eficiencia, los números, lo legal, como decías, la todo. primer línea que uno plasma en algún esquema ya tiene, digamos, costo. Claro, seguro. Entonces, desde ahí parte, ¿verdad? O sea, eso es lo que uno tiene que ir cuidando y lo que uno tiene que ir monitoreando, ¿no? Al final de Buenísimo. cuentas. Entonces, digamos que ahí surge el interés y el gusto por todo este tema de las finanzas. Posteriormente estudié una maestría en administración de proyectos inmobiliarios en la Marroquín, digamos, y a partir de ese entonces me he enfocado mucho
en todo este tema de proyectos nuevos y todo el tema financiero de los mismos, o sea, agarrarlos desde que nacen hasta que prácticamente se entregan, pero Claro. todo desde un punto de vista tal vez un poquito más financiero que técnico, Sí, pues, o sea, ahorita constructivo. estás full dedicado a proyectos nuevos, Ujú. desde conceptualizarlos, darles todo ese DNA cabal, de decir, este es un proyecto viable, este no es un proyecto viable, o qué hay que hacer para hacer un proyecto viable, ¿no? Sí, sí, o sea, vas viendo, ponete todo el tema del POT y ya con la experiencia vas identificando ciertas métricas Sí, y ya vas diciendo, bueno, este proyecto ni vale la pena analizarlo, pues, porque ya claro. sabemos que No no hay va a dar potencial. números bonitos, positivos. Sí, Y, y también algunos índices, digamos, área vendible versus área edificable, área rentable, área edificable. sí. Y ahí vas viendo ciertas métricas que te van dando ciertas luces Para que que te tu, dicen, mira, tu tu servilleta diseño, sea ajá, rápido. tu diseño va siendo muy eficiente, tu diseño está muy, muy holgado, pues Sí, pues, entonces ahí vas rectificando. buenísimo. Ujú. Pues gracias, ya conocen todos a Rodrigo. Y entrando ya al tema del día de hoy, pues como les mencioné al inicio, vamos a hablar sobre desarrollos inmobiliarios patrimoniales, o sea, proyectos en renta, ¿verdad? No vamos a tocar hoy el tema de venta, tal vez en otro episodio nos metemos más a eso. Y en Latinoamérica, pues la verdad es que los proyectos especulativos o en venta son los que predominan el mercado, ¿verdad? Aquí casi todos tal vez un 80-90% de los proyectos son en venta, muy pocos son en renta y por eso creo que es muy importante que le dediquemos también pues un episodio completo a hablar de esto porque pues siempre continuamos desarrollando patrimoniales, perdón, y pues queremos pues aquí Rodrigo, que es el experto, que quiere contarnos un poco y transmitir su conocimiento para todos ustedes que nos escuchan o nos miran, eh, que sepamos ahí cómo desarrollar pues un modelo de negocio patrimonial, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues empezando, tal vez Rodrigo, vos nos podés apoyar describiéndonos qué es un desarrollo inmobiliario patrimonial. Pues como bien vos decías, eh, el, el- la verdadera riqueza, digamos, no está en el hoy, sino que está en el largo plazo, Sí, digamos. seguro. Entonces, si te das cuenta, todos los mercados inmobiliarios ya maduros, establecidos, no vas a encontrar proyectos En venta, especulativos, digamos, sí, no, muy pocos vas a encontrar proyectos de cash out y que sí, pues meten y sacan, digamos. Eh, Todo lo vas a ver en un tema de largo plazo. Vas a ver mucho tema de renta e incluso te sorprenderías, y me imagino que vos ya lo conoces, la cantidad de información que se genera, digamos, en Estados Unidos ujú, por temas de mercados patrimoniales. O sea, sí, seguro. incluso hasta hay un CoStar, se llama la página, digamos, Ujú, ujú. o el servicio que te venden al final de cuentas, porque es un servicio donde te metes y es un Google Earth donde encontrás todos los puntitos, todos los proyectos que existen patrimoniales y esta cantidad de pies cuadrados, Sí, pues. precio de la renta promedio, digamos, Ujú. y el porcentaje de vacancia. Entonces te Ya genera toda una la data, ya. información súper valiosa Claro. para que uno, digamos, dé el siguiente paso y bueno, ya sabemos cómo se comportan estos podemos proyectar un proyecto patrimonial Sí, pues puedes utilizarlo en como esa línea. información para tus supuestos, tus Ajá, variables ajá, para modelar ahí ajá. tu Sí, sí, pues negocio. respondiendo puntualmente a la pregunta, digamos, el negocio patrimonial en pocas palabras, es construir un inmueble y proyectar rentas a perpetuidad. Sí, pues. ¿Verdad? Ok. Ujú. Y mencionaste algo, pues mencionaste claramente que en los mercados desarrollados, pues el tema especulativo casi no existe, pues. Ujú. Em, ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué nosotros en Latinoamérica seguimos haciendo especulativos, cash out, proyectos de 3 años, cuando los mercados desarrollados ya no, o sea, ni lo ponen en su pipeline, pues solo proyectos Patrimoniales. patrimoniales? ¿Por qué Sí, crees que es? sí. Pues me imagino de que tal vez ha de ser como el boom, digamos, del desarrollo inmobiliario. Pues Ujú, eh, existe la oportunidad, ven la oportunidad y tal vez, fíjate que,
Vamos a ver. Existe estudiando la maestría, había un catedrático que nos decía que Guatemala era un país cortoplacista. Seguro. Y entonces puede ser de que por ahí venga la cosa. O sea, nos gusta todo para hoy, digamos, o Sí. para ayer, por no decir para anteayer, y queremos ver resultados inmediatos. Entonces, muchos de esos proyectos, digamos, queremos que duren no más de 36 meses, 30 meses, y sacamos la plata para meterlo a otro y así nos vamos. Tal vez podríamos pensar que ese es un tema importante, Sí, seguro. que La cultura. nos gusta ajá, mantener un periodo, o sea, ver resultados en el corto plazo, Ujú. ¿sí? Y no esperarnos tanto a que el árbol realmente crezca, digamos. Claro. Y este catedrático, regresando a esa anécdota, decía de que Guatemala era un país cortoplacista por el clima, o sea, se lo atribuía al clima. Mira, pues. Él decía de que Guatemala es un país con un clima estupendo, pues, Ujú, sí, y entonces delicioso. aquí la gente no tiende a prepararse, o sea, la gente no se prepara para el invierno, que es crítico, la gente no se prepara para un verano, que es crítico, Sí, pues. entonces no tenemos esa costumbre de guardar, digamos, de prepararnos para Ya. algo que viene más al final. Entonces él se lo atribuía a eso, digamos. Entonces, si aplicamos ese criterio o esa idea Sí. a todo lo demás, podríamos decir que, pues, realmente es algo cortoplacista, pero no pensemos en esa manera, pues, porque digamos que Guatemala va caminando, vamos ciertos años atrás de las potencias mundiales y que eventualmente vamos a tener ese tipo de desarrollos, pues. Sí, seguro. Pues ya hay, ¿verdad? Yo creo que un factor. Ajá, y como vos decís, o sea, ya hay, pues, o sea, tal vez no a un nivel muy profesional, digamos, pero lo puedes Sí. ver en cualquier parte de Guatemala, o sea, ves una casa, digamos, le construyen un segundo nivel, el segundo nivel lo alquilan y quiera que no, ese es Sí. un negocio patrimonial que tienen ahí, No, y pues. si te das cuenta, las corporaciones más grandes son los quienes desarrollan proyectos patrimoniales, que no tienen la necesidad de deshacerse de los inmuebles, porque como vos bien dijiste, pues los inmuebles todos tienden a ganar valor en el tiempo y no hay por qué deshacerse de los inmuebles al día de hoy. Pues la mentalidad cortoplacista es lo que nos hace hacer eso. Yo creo que hay otro factor importante que es la tasa de interés, porque financieramente, financieramente, pues como hablábamos, no hace sentido vender los inmuebles si vos le puedes sacar rentabilidad rentándolos y en algún momento en el futuro pues poder hacer ese cash out, pero ya con un valor muchísimo mayor al que es el día de hoy, ¿verdad? Y por eso, pues por las tasas de intereses que aquí, pues en Estados Unidos y otros países generan mucho vivienda en renta, ¿verdad? Ujú, Multifamilies en renta, ujú, porque allá las tasas a las que compran o a las que a los bancos o entidades financieras le dan financiamiento a los desarrolladores son menores a las tasas de rendimiento, a los cap rates de los inmuebles, ¿verdad? Entonces ujú, una vivienda que normalmente te genera entre un 3 a un 5 o 6% si mucho de rentabilidad o de cap rate, ¿verdad? Que es renta anual partido ujú, precio. ujú. Si a vos te prestan al 3% y vos le estás generando al inmueble 6%, ese spread positivo que Hace existe sentido, digamos. es Ajá, tuyo. O ujú, sea, vos estás comprando o construyendo un edificio de apartamentos financiado y todavía estás pagando, o sea, la misma renta que te ujú. genera el proyecto o los apartamentos, te pagan tu préstamo y todavía te generan Y no un precisamente pagan superávit. el préstamo, porque tal vez lo interesante es de que los préstamos en Estados Unidos, digamos, o sea, no te obligan a hacer pagos a capital, entonces te quedas perpetuamente pagando intereses, Sí, ¿sí? seguro. Entonces eso es lo que hace realmente rentable tu negocio, o sea, Sí, no tenés un pago directo de capital obligado mensualmente, ya. entonces hace que tu rendimiento se dispare. Sí, o sea, vos Ujú, mantenés tus pagos al ujú, día y ujú, estás ganando una renta ujú. mensual, ¿verdad? Entonces, esa renta estable es la que les encanta a todos los fondos de inversión y Por eso es que son tan rentables los proyectos es un riesgo, allá, es un digamos, riesgo pues, ajá. mínimo en la vivienda y por eso aquí en Guatemala, porque las tasas que te da una entidad financiera para desarrollar un proyecto de vivienda no bajan del 6% actualmente. Entonces ahí no hace sentido desarrollar vivienda en renta porque o sea, no se te está pagando como en estos mercados más desarrollados y por eso la oficina
comercio e industria tiende a ser más apetecible a renta, porque ahí sí las rentabilidades son mayores a tu tasa de puede banco, ser ¿verdad? también en línea con lo que platicábamos anteriormente, de que obviamente como no existe una demanda, digamos, de ese tipo de producto financiero, pues el banco no te lo ofrece, no existe, digamos. Entonces, Sí, no hemos encauzado, no hemos educado a la banca a que pueda ofrecer ese tipo que de creo que producto, deberíamos ¿no? de hacerlo, Ujú, porque igual poder desarrollar proyectos en renta, en vivienda en renta, ujú. para mi criterio sería un negociazo, Sí, ¿verdad? Porque mínimo riesgo es vivienda, todo el mundo necesita vivienda. Las tasas pues ahorita en la pandemia, las rentas de vivienda fueron las que menos sufrieron, ¿verdad? Todos los sí, fondos que sí. tenían Fueron vivienda, los proyectos residenciales, digamos, son los menos lastimados, por así porque decirlo. es donde vivís, ¿verdad? Nada, Sí, si no vas a sí, sentir que te sacan de tu casa y sí, no sí. quieres eso, ¿verdad? Ujú, Pero bueno, creo que pues ahí vimos varios factores de por qué es que hacen más ujú, proyectos patrimoniales. Si pudiéramos hacer proyectos patrimoniales el 100%, mi criterio, yo los haría, ujú. pero por los motivos que hablamos, pues creo que se nos hace imposible, pero bueno, esas son las Sí, razones, digamos ¿no? que el modelo, digamos, típico es tenés un crédito de construcción y ese crédito de construcción, pues lo pagas eventualmente con otro crédito, que Sí, es un crédito de operación. Y ese crédito de operación es el que mantenés a perpetuidad, digamos. Pero el tema es de que eventualmente tenés que estar pagando tu seguro. capital y eso es lo que te hace... Y el riesgo, la verdad es que los proyectos especulativos en toda el espectro riesgo-retorno de la industria es el más Ujú, riesgoso que hay. ujú, Porque vos estás hoy planificando un proyecto que vas a salir a vender en un año y medio, que estás planificando entregarlo en 3 años. Vos en 3 años no sabes no qué sabes qué va a pasó. pasar. Viene otro COVID, viene un Y... montón de cosas que pueden pasar. Entonces por eso se llama especulativo. Estás especulando que Sí. en N cantidad de tiempo lo que vos estás planificando y construyendo, el mercado lo va a absorber. Ahora puede ser que sí, puede ser que no, puede Ujú. ser que te fue mal con los precios, te fue mal con las licencias, te fue mal con la construcción, vino un O terremoto, aumentó el precio aumentó el precio del del acero y acero, el te concreto fuiste con y Pancho. bueno, ajá, tienes que ver qué hacer, ¿verdad? O sea, Sí, entonces estamos, la verdad es que en el negocio más riesgoso que existe. Por ende, también es a mayor riesgo, mayor retorno. Ujú. muy interesante los retornos que hay. Y como estamos pues desarrollando activos tangibles, ¿verdad? Ladrillos, construyendo ladrillos, pues la banca también nos da la capacidad de apalancarnos un 70-80% de un proyecto. Entonces, por eso Ujú, es que se logran estos ujú, rendimientos ujú. tan Interesante. No, si atractivos. digamos que para este tipo de, o sea, creo que tenemos un mundo por explorar en temas de financiamiento. O sea, Sí, vamos seguro. súper atrasadísimos. Hace Aquí solo poco, hay un modelo, ¿va? sí, o sea, hace Así poco que. estaba yo leyendo, no sé si te lo comenté en alguna oportunidad, el libro de unos desarrolladores peruanos. Ujú. Y me parecía muy interesante porque el banco te desembolsa en planos, o sea, ni siquiera, bueno, te va a dar el 80% del valor del inmueble en planos, o sea, Sí, pues. O ni sea, ya le siquiera tenés que cargaste, entregar para que eso te ingrese. ya le cargaste Obviamente, al dueño. obviamente te volvés fiador de la persona que está buscando ese Ajá. crédito, hay un riesgo más elevado, pero imagínate hacer números solo con Sí, esa casi variable. que con cero dinero haces proyectos. Ah, y si tenés una buena ubicación, un buen O producto, sea, mitigas el sí, riesgo sí, horriblemente. sí. Ahí te va a pasar el detalle de ese libro. Muy Sí, interesante. buenísimo. Pues bueno, regresando porque nos desenfocamos un poquito, pero regresando al tema patrimonial, quisiera tocar un punto importante que es pues, la materia prima de cualquier desarrollo inmobiliario, que es la tierra, ¿verdad? Me refiero a la tierra. Normalmente evaluamos la tierra conforme el negocio que le podemos hacer encima, ¿verdad? Eso es bajo un modelo del valor residual de la tierra que lo platicaremos Ujú. en algún otro podcast, pero normalmente para un proyecto especulativo la tierra vale un Por lo que le puedes hacer. 10% Ajá. de lo que Ujú, vendes, ¿verdad? Pero en ujú. este caso, cuando son proyectos patrimoniales, pues no hay venta, ¿verdad? No, ¿cómo decidís, cómo le pones ese 10% si lo que vas a hacer es rentar? Entonces, la pregunta es, cuando estás
evaluando proyectos, ¿cómo le metes ese ingrediente a la tierra? ¿Cómo le incorporas cómo se dice si está bien el precio o no está bien el precio de la tierra? Pues de alguna u otra manera, digamos, un factor importante que todos tenemos al alcance, digamos, es el costo de oportunidad. O sea, tenés varias oportunidades Sí. para un mismo predio en este caso. Ujú. Tenés que evaluar cuál es la oportunidad que más o que más pagaría por esta propiedad, digamos, Sí. y modelarlo dentro de tu esquema financiero. Eh, Obviamente hay varios factores. Si la tierra es tuya o si la tierra la estás alquilando, digamos. Obviamente, si Sí. la tierra la estás alquilando, pues tenemos que ir a ver el cap rate, ¿va? O sea, Seguro. un cap rate aceptable para que nos vamos al revés, digamos, partís de tu cap rate y cuánto ese cap rate podría pagar, digamos, por la tierra Ujú. eventualmente. Eh, y si no, pues de igual manera, o sea, tenés un costo de oportunidad, el cual vos asumís, digamos, durante un periodo de tiempo. Y eso es lo que deberías de modelar dentro de tu esquema, ¿no? Y ahí interesante el tema porque cuando son proyectos patrimoniales entra un esquema adicional a los ya conocidos, que es, o sea, puedes comprar la tierra o puedes decirle, dueño de la tierra, aportar tu terreno para un negocio. Ujú. Aquí entra el tema, creo yo, importante, que es de rentar la tierra, Sí, sí, o ¿verdad? sea, te convertís en un, hasta cierto punto, intermediario, ¿va? Porque Ajá. vas a desarrollar algo y igual él te está cobrando mensualmente por el uso de su tierra y vos a su vez cobras por el uso de los inmuebles que pudiste Sí, que ubicar vos dentro de la rentás una propiedad. tierra virgen sin nada de Ujú, construcción a un valor bajo por ujú. metro cuadrado. Obviamente, y ahí es donde quería que nos contaras un poco, bueno, al final, no sé si has modelado con varios escenarios, pero ¿cuál es el mejor escenario? ¿Qué vale más la pena? ¿Comprar la tierra, que te la aporten o alquilarla a 30 años tomando todas las medidas legales necesarias? Porque Ujú. pues ahí también hay riesgo que vos estás alquilando un terreno para hacer un proyecto a largo plazo, 30, 40, 50 años, no sé, y que no te puedan venir un día a decir, devolveme el terreno junto con lo que construiste, ¿no? Bueno, digamos que eso está muy, o sea, es un término que no nos es extraño, digamos. O sea, hay proyectos comerciales que hoy en día alquilan la tierra a 40 años, digamos, Sí, y pues los terratenientes van a recibir una mensualidad por el alquiler de esa propiedad y el centro comercial pues está ahí sí, por construido los echando siglos de los punta. siglos, pues. Sí, Y ponete parte de las negociaciones desde que al término de ese contrato, pues el inmueble pasa a ser propiedad del terrateniente. sí, pues, Entonces es una manera tal vez de poder bajar ese riesgo, digamos. Generas valor y, pues es un contrato que al término del periodo puede ser renovado, digamos, sí. y obviamente considerando las mejoras respectivas y pues puede echarse su segundo aire, digamos. Sí, sí, Eh, normalmente, o sea, vos haces tu modelo para que en 30 años pues ya recuperaste tu inversión, ganaste lo que querías ganar. sí, Y si se puede echar el segundo aire, como decís, pues genial, ¿no? ajá, y ponete, yo considero que el mejor modelo, pues no hay mejores modelos, pues, o sea, ahí sí que cada quien el que le funcione, pero interesante podría ser un tema de alquiler de tierra y entonces es un subarrendamiento, digamos. Sí. Eso podría funcionar, ¿verdad? Y es que ahí, al igual que el que te lo aporten, Ujú. tu cantidad de equity disminuye pues drásticamente porque no tienes que adquirir un terreno Significativamente. Ujú. para hacer un proyecto en patrimonial, ¿verdad? Sí, obviamente, pues siempre hay cláusulas de periodos de gracia, por ejemplo, durante el periodo de construcción, no sé, tal vez no voy a pagar renta, pero a partir de X momento en adelante, pues empiezan las rentas y eventualmente hay un incremento anual o un incremento, no sé, Sí. bianual, como se Sí, que estipule, hay ¿ah? cláusulas ahí que se establecen y todas van en el modelo, Ujú, pues para estar seguros de que todo, que aguanta, ¿va? Tus ingresos ujú. pues de los inmuebles que estés rentando alcanzan para pagar todo. Sí, sí. Sí, digamos que una manera, pues al principio digamos que todo proyecto nace de la misma manera, es decir, vas a proyectar prácticamente los mismos costos para un proyecto especulativo que un proyecto patrimonial, digamos.
La Sí, variante es a partir del momento en que terminas tu construcción, porque obviamente ahí entran otros gastos, digamos, que no tenés considerados en un cabal. modelo patrimonial, especulativo, perdón. Y ahí era, pues cabal, el siguiente punto que Ujú, quería platicar, donde entrar un poco más a la parte técnica y de estructuración de este tipo de modelos financieros, pues para validar la factibilidad. En un proyecto especulativo, pues tenemos costos, ¿verdad? Pero también, pero en estos patrimoniales hay ciertos costos que no van, como digamos, comisiones de ventas, ¿verdad? Aquí no, como no estás vendiendo, pues, Depende, porque ponete, o comisión de renta. sí, o Sí, sea, depende del proyecto que hagas, pero ponete, por lo general te cobran una renta sí, pues por cada por, inmueble que se coloca, digamos. Y si hablamos de proyectos un poco más ambiciosos, donde los contratos se cierran a más más de 3 años, 5 años, digamos, ya son 2 o 3 rentas las que deberías estar pagando, pues sí, pues, eso depende mucho. Y algo que estaba yo revisando era de que ponete los contratos, digamos, a partir de tres años, ujú. ya hay que Sí, registrarlos, ¿no? digamos. Después de los Ajá. sí, 35 meses es, normalmente los haces de 35 meses para no tener que gastar en hacer una En escritura pública e ingresarlos al registro de la propiedad. registrarlos, digamos. Sí, Ajá. Y esos gastos por lo general los cubre el el inquilino. inquilino, digamos. Sí, Entonces, ese es un gasto adicional que, pues, por ejemplo, no, o sea, puede ser parte de una negociación, digamos, no te lo los tenemos cubro en cuenta. por... Pero a lo que voy yo es el tema de las comisiones. Sí vas a tener que contemplar, digamos, más de una renta por ese inmueble que se Sí, coloque, ¿va? pues, Dependiendo de la temporalidad a la que se cierre el contrato. y eso es prácticamente flujo tuyo, ¿verdad? Que tenés que... Ujú, ujú. Hablarnos un poco del proceso de generar estos modelos. O sea, vos entras, tenés un terreno, ya tenés, digamos que se va a hacer en alquiler, eh, viene tu equipo de arquitectura y con base a tus necesidades de metros cuadrados de área rentable, de construcción, etcétera, etcétera, pues te hace tu proyecto, te diseña Ujú. tu proyecto. Contanos un poco el proceso de cómo estructurar, cómo hacer el modelo financiero, o qué pasos lleva, qué tenés que hacer para hacer un proyecto, un modelo patrimonial. Pues mira, una vez me dieron un tip. Ujú. Si tu proyecto funciona de manera especulativa, va a funcionar de manera de renta. Ok, Entonces, eh, interesante. lo podemos hacer de manera especulativa, ¿sí? Ujú, Y ya teniendo esa base de que el proyecto es interesante a corto plazo, ujú. digamos, podemos hacer una estructura de que a largo plazo sabemos que va a funcionar de una u otra manera. Digamos, los procesos de validación, como te decía al inicio, pues todos comienzan de la misma manera, o sea, estimando costos, estimando, en base a índices de proyectos anteriores, podemos decir que le das un valor a la construcción. Ujú. Obviamente aquí no vas a tener gastos de escrituración, por ejemplo, al menos Sí, de que haya algo atípico. Sí tenés que contemplar gastos legales por todo el tema que sí, vaya firma surgiendo de alrededor contratos, todo. del desarrollo. El oficial de cumplimiento, digamos, que es algo que ahora va Por casi que default. por default en todos los desarrollos. Y eh, yo no acostumbro mucho, o digamos, no acostumbramos mucho a proyectar los ingresos por mantenimiento. Ok. Eh, digamos que esto es punto de aparte, ¿sí? Ujú. No vamos a mezclar peras con manzanas. Para hacerlo de una manera bien conservadora, digamos, no proyectar ingresos de gastos o ingresos de mantenimiento y gastos de Sí, mantenimiento, digamos, pues porque eso teóricamente, digamos, se debería de matar ya, por ingresos y tus sí, o gastos. sea, eso Que es... por ahí te voy a hacer otra preguntita, cabal, de cómo manejar eso en tema Ujú, de si es una empresa que recibe solo las rentas y otra empresa que ujú, recibe el mantenimiento y en esa empresa se maneja el mantenimiento, cabal, como para que se mate, ¿va? ajá. Em, y ponete en la parte de ingresos, pues es importante detallar todos tus inmuebles, el área, obviamente, pues que haya un estudio de referencia de cuánto estás cobrando por metro cuadrado, un mantenimiento proyectado, digamos que eso te va a servir para más adelante. Ujú. Y dependiendo de lo que estés ofreciendo, si son locales comerciales, si es un área para colocar un freestanding o si es
es una oficina, digamos, proyectar siempre un periodo de gracia, digamos, que no vas a, o sea, si terminas tu construcción o tu proyecto se termina en el mes, por poner un ejemplo, mes 30 de tu proyecto, en el mes 31 definitivamente no vas a empezar a recibir renta. Claro, siempre es un mes de Entonces, gracia para que remodelen el local. no, pues dependiendo, O porque dos, es 1, 4 o no sé, pues dependiendo del tipo de de tu producto que vos negociación también. ofrezcas, ajá, Claro. puede ser incluso hasta más. Mira, y antes, pues ahí creo que entraste al tema de como que generar el flujo de efectivo del Ujú, proyecto ya en operación, pero estabas diciendo al principio que, bueno, estimás o proyectas costos, ¿verdad? De lo que te va a costar construir y tener pues tu inmueble o tus ujú, inmuebles listos para alquilar. En ese proceso, pues vos ya tenés una necesidad pues ya tenés un flujo en el proceso constructivo de tu proyecto. ujú. Y ahí vas a tener que decidir como cuánto le invierto yo y cuánto me apalanco con el banco para ese proceso constructivo. Y es muy importante eso que mencionas porque otro aspecto bien importante cuando uno modela este tipo de negocios, Ujú. eh, hay que verlo de una manera mensual, o sea, no lo Sí, podemos ver anualizado. sí. Anualizado se pierde mucha información y mucha información que es muy valiosa, digamos. eh, por poner un ejemplo, si en X mes tuviste un ingreso, si en X años cerraste con un positivo de 100 Ujú. o tenés un negativo de 100, Sí, porque vamos empezando, tenés un negativo de 100 y al año siguiente lo cerraste con un positivo de 100, perdés mucha información, digamos, claro. entre esas dos. No sabes qué está pasando. No sabes qué está pasando porque pudiste haber tenido un máximo capital mucho más grande, digamos, y a la Ujú. larga solo estás viendo el resumen. Sí, pues seguro. Entonces, Hay que tenerlo mensual para... un consejo tal vez es poderlo ver mensual, de una manera mensual, aunque la sábana se vuelva eterna, Seguro. pero pues podemos Le estar pones tranquilos. filtros para Ajá. irlo achiquitando. Sí, sí, puedes estar tranquilo porque la información es la que es, pues no Claro. vas a perder nada en el camino. Vaya aquí Ujú. y regresando al tema de, pues, ¿qué recomendás una relación de equity y deuda en este proceso? Porque, bueno, uno, ¿hasta cuánto te puede dar el banco para un proyecto de este tipo? Y tal vez la pregunta también es, normalmente un proyecto especulativo te piden ventas y te piden algún porcentaje que vos pongas de plata. Para estos proyectos patrimoniales, tal vez primero puntualmente, ¿qué te pide un banco que les mostres para poder darte el ok a darte plata? Pues lo equivalente al proyecto sería contratos de renta, pues, o intenciones por lo menos de gente. Intenciones, ¿verdad? Como no tenés todavía nada construido. Sí, en algunos casos digamos que podrías tener ya, pues hasta cierto punto contratos Sí, pues. con algunas marcas, Ujú. digamos, que te permitan tener esa certeza con el banco. De lo contrario, son cartas de intención. Te volteas, decís, bueno, ya tengo ciertas. Tengo este supermercado, tengo este restaurante. Sí, Ya, y en función de eso nos vamos, digamos. A la larga, la relación de apalancamiento va a ser muy parecida a la de un proyecto, digamos, especulativo. especulativo, porque 70-30. empezás con ese tipo de crédito, digamos, un Ujú. crédito de construcción, ¿sí? Sí, Y al momento en que terminaste tu proyecto, ese saldo, ¿sí? Se convierte en un crédito de operación. sí, Entonces, a largo ese plazo. crédito lo vamos a tirar, qué sé yo, 20 años, digamos. Y una de las ventajas que lo mencioné al inicio era de que puedes tener hasta 2 años sin que el banco te reconozca o te pida pagos a capital. Entonces Sí, pagas pues. 2 años pagando solo intereses y al término de esos, ¿qué De ese es? periodo de gracia. De ese periodo de gracia, pues tenés que empezar a pagar capital. Por lo general vas a ver una caída en tu cap rate Seguro. en ese periodo de Y, tiempo. y ahí siempre surge la duda entre cabal, o sea, ¿a cuánto, a qué plazo tomo mi crédito bancario ya, para ese crédito que se vuelve ya operacional? Porque si vos lo tirás a 20 años, Ujú, obviamente tu cuota mensual baja, o sea, es poca, ¿verdad? Entonces mes a mes vos pagas tu cuota y te queda plata para volverla a inyectar a otro lado, lo que ujú, sea. ujú. Eh, o la tirás a corto plazo y los primeros años te enfocas en matar la deuda lo antes posible.
aunque tu margen sea Tu cap rate mínimo, va a ser muy bajo. pero en cuestión de 5 años ya estás recibiendo un montón de plata más porque ya no tienes un crédito ahí que pagar todos los meses. Entonces, ¿cómo es la relación? ¿Cuál es la mejor Pues opción mira, de...? obviamente la mejor opción, a mi criterio, sería escoger un plazo que te permita tener las cuotas más bajas que puedas, o sea, que tu responsabilidad la puedes cubrir fácilmente. Sí. Eventualmente, pues, eso digamos que es el rendimiento de tu proyecto, pues, o sea, pagando lo mínimo necesario y te quedas ya. Sí, lo que pasa es que muchos como tienen un poco el miedo, o sea, una deuda de 20 años, Sí. ¿y cuánto pagas de intereses en 20 años? O sea, al final hay índices financieros que te dicen cuál es la mejor opción, ¿va? Y yo he escuchado gente que prefiere, o sea, en centros comerciales, strip malls o así, que sí prefieren tener un plazo menor y a Ujú. partir de un año 7 Pagas ya todo tu capital y te quedas ya con la propiedad, o digamos. vuelven a hipotecarla para hacer una segunda fase del proyecto o algo por el estilo. Pero entonces no están recibiendo mes a mes, o sea, como que no necesitan ese cash, Digamos que todo se reinvierte. Esa sería la. digámoslo así. Ujú. Salimos rápido y para buscar una reinversión o para no tener ese peso de la deuda, que Latinoamérica le tiene miedo a la deuda, ¿verdad? Y Yo creo en que realidad la deuda no es ese mala. es como el paradigma, pensaría Sí, yo. O sea, tenemos miedo a endeudarnos y a la larga es parte del negocio, pues. O sea, imagínate un proyecto inmobiliario de cualquier tipo, sin deuda, no te va a dar el mismo rendimiento que, sí, no, te ¿va? O da sea, números que no son nada no son atractivos atractivos, para el ¿va? riesgo que te estás tomando porque Ajá, pues construcción ajá. y todo lo que puede Obviamente pasar. hay ciertos proyectos inmobiliarios patrimoniales que no requieren de deuda. Ponete, si vamos a salir, qué sé yo, son inversiones muy bajas y muy Ujú, controladas, no necesitan específicamente meterte una deuda. Entonces, qué sé yo, te voy a hablar un proyecto, una urbanización, ponete, ujú. donde, por decirte algo, vas a alquilar algún tipo de lotes. No necesitas, Sí, de repente la inversión no es muy baja. necesitas ese tipo de apalancamiento. Entonces, digamos que ahí vamos un poco en línea con lo que vos mencionabas. O sea, tenés una gota perenne, digamos, Sí, de ingresos donde no te apalancaste, pues. Ujú. claro. Y que al final eso es lo que pues todos los inversionistas buscan, más que todos Ujú. estos fondos institucionales, family offices y eso, que buscan ingreso constante. O sea, no hay mayor premio que un ingreso que no te fluctúe, que Ujú. todos los meses son 5,000, 10,000, 15,000 dólares, porque uno puede proyectar, usar esa plata ya de fijo para alguna otra Ujú. inversión que exista, ¿va? Entonces, em, pues bueno, ahí sí que yo concuerdo que tal vez no llegar hasta 20, 25 años, pero llegar a un nivel donde uno se Un sienta nivel donde, cómodo. digamos, al final de cuentas, la respuesta está en tus resultados, en tu cap rate. Si te sentís cómodo con un cap rate de X y tenés una deuda controlable o con una cuota controlable, pues déjala de ese tamaño, pues. O sea, Sí, no, pues. ¿para qué te vas a ahorcar, digamos? Y que vaya acorde a tus necesidades, que vamos a hablar después cuáles son los índices financieros que uno busca en este tipo de proyectos para decir, ok, Ujú. sí me interesa invertir en este negocio. O sea, uno como inversionista tiene que tener ya pues en mente cuáles son esos números, con qué si me atrevo yo a meter plata aquí, ¿va? Correcto. Entonces tiene Ujú. que ajustarse el proyecto a tus necesidades pues como inversionista para... O sea, si yo quiero no ganar nada ahorita, pero ganar un montón en 5 años, pues tal vez estructuras el modelo de esa forma. Entonces creo que la respuesta es no hay una forma mejor, sino va de No hay una acuerdo forma, o a sea, tus va de acuerdo necesidades. ajá, a lo que vos como inversionista estás buscando, pues. Cabal. De- por ponerte ejemplo, o sea, hay un grupo de inversionistas que te piden ciertos rendimientos los primeros años, o al revés, pues, o sea, que te piden más rendimiento los últimos años que los primeros, no, pues, Sí, o pues sea, hay infinidad todo depende del de cliente variables. al final, ¿ah? Sí. Buenísimo. Y pues ese es uno de los supuestos que uno maneja a la hora de, pues, de esa relación, a la hora de modelar. Contame qué otros supuestos o variables son claves en este tipo de Vamos a ver, modelos. mira, el tema de las rentas, definitivamente las comisiones es algo que no vamos a manejar como un proyecto especulativo, digamos.
Ya les había comentado de que no, pues, no contemplar, digamos, el tema de los ingresos por operación, digamos, dentro de un flujo, sino que nos vamos con un flujo normalizado. Y otro tema es una pregunta que yo les hacía, digamos, a esta empresa de unos mexicanos que estaban, que nos ayudaron, de hecho, con un webinar con la DID. ¿A cuánto tiempo lo evaluamos, pues? Sí, Porque pues. o sea, es algo bien importante, pues el tiempo también te va a determinar mucho tu tema de rendimiento. O sea, ellos decían que lo recomendable era no verlo más allá de 10 años. Entonces, Ya. haces tu proyecto en función de 10 años y eso es lo que ellos les ofrecen a sus inversionistas. Sí, pues. Digamos, es algo muy práctico, digamos, no hay necesidad de verlo a 20, 25, 30 años, pues, o Claro. sea, veámoslo a 10 y veamos esa película, obviamente, y ya con eso tenemos un panorama de cómo se va a comportar en los siguientes, 10 años. en el tiempo que Sí, se pues. decía, pues, ajá. Entonces pues hablamos ya de tu flujo del proceso de construcción. Ahorita estamos en el flujo ya operativo de Sí, que tenemos ya pues las variables y ponete para todos los los que nos escuchan o ven que se meten a ese tema. Estos supuestos son clave, así como el vacancy rate o la vacancia, ¿verdad? Que vos ujú, tenés X cantidad de metros cuadrados, tenés un precio de renta, pero a veces se te va el inquilino, que los meses de gracia, que esto, que lo otro, que los ujú. cambios, rotaciones, etcétera, etcétera. Es proyectar la vacancia, digamos, ¿Qué, proyectar tu cuánto, vacancia. cuánto le pondrías vos en Mira, lo normal es un doceavo, digamos, es un, ¿qué? un mes al año? Sí, es un mes al año. Un mes al año y poner, si tu renta eran 100,000 quetzales, entonces en tu modelo pones 100,000 Partido 3 y lo partido 11 modelas para a tener ahí, perpetuidad, digamos. Ajá. sí, pues. Entonces, con eso, digamos que podrías estar bien Entonces, cubierto, digamos. la vacancia es un supuesto importantísimo y los incrementos de renta que también Ese es otro punto interesante. Eh, para hacerlo mucho más conservador todavía, cero incremento, cero incremento. sí, pues, Cero incremento. durante todo el tiempo y miras Durante todo el cómo te tiempo y fue, miras cómo te fue. sí, pues. Ajá. O sea, Eh, a la hora de hacer el primer modelo como conservador, sí, le sí. pones cero a los incrementos de Digamos que renta. si eso te da una buena luz, una buena línea, bueno, ya sabes que haciendo incrementos Sí, pues. anuales, pues vas a estar muy por encima de lo que estás proyectando. Y ponete hay costos escondidos que uno no, al principio, si no has hecho un proyecto no lo ves, pero tienes que pagar seguro, ¿verdad? Seguro de tu inmueble, porque es tuyo, ¿verdad? No crees que Sí, es es un incendio, una póliza de incendio, ajá. lo que Ujú. sea. Remodelaciones, ¿verdad? Se te va el inquilino, tenés que volver a dejarlo en gris o como sea que haya que hacer, lo que haya que hacer para hacerlo. ¿Hay algún porcentaje de la renta que también lo ponen o cómo estiman Fíjate que estos costos? pues esos costos, digamos que no deberían de ser eh, tan impactantes, digamos, Sí, sí. Lo podríamos considerar, de hecho, dentro del mismo bolsón que se genera al momento de que estás cobrando el tema del mantenimiento. Entonces lo puedes ok, cubrir, digamos, haciéndote un bolsón dentro de ese mismo cobro que haces mensualmente y estructurar tu presupuesto de esa manera. Digamos que ese tipo de situaciones no las vamos a meter dentro de un flujo de este tipo de modelo, digamos. ya. La dejamos por fuera. Ese es, digamos, tal vez un criterio que yo he adoptado, pero definitivamente pueden haber Sí, pues, otros modelos. y ahí acaba la pregunta que hablábamos antes de cómo estructurar el tema legal administrativo un proyecto en renta, porque cabal, o sea, si estás sacando todos esos costos, pues esos costos a qué otro flujo van, ¿verdad? ¿Quién va a ser responsable de esos De esa costos operación, y digamos. Ujú, de esa operación? Entonces, ujú. Cal, yo te preguntaba si hay una empresa que se dedica solo a renta y una empresa que se dedica al mantenimiento, ¿cómo lo manejan? Sí, eventualmente tiene que haber un brazo operativo, digamos, que se Ujú. encargue de controlar todo ese tipo de situaciones. Obviamente van a tener su presupuesto aparte y lo vas a ver
junto pero no revuelto, digamos. Sí, pues. Ujú, ujú. Nosotros como, yo como... Digamos que, Ajá, pues no sé dale. si sea tu caso, digamos, algunas empresas o algunos desarrolladores pues tienen un brazo que se dedica a la administración del inmueble, digamos. Sí, pues. Eh, y es esa parte, digamos, se encarga de ver el funcionamiento, la operación, el día a día, inclusive hasta el tema de inquilinos Claro. y se encarga de monitorear, digamos, ese tu porcentaje de vacancia, que no se salga de los rangos que ya estableciste. Sí, pues yo, y aquí tal vez un tip que a algunos les puede funcionar es que pues, nosotros sí tenemos dos empresas para los proyectos patrimoniales. Entonces, una empresa se dedica, o sea, se le hace un contrato de solo renta y otra empresa de mantenimiento, que es igual del grupo, ¿verdad? Ujú. Se encarga de cobrarle el mantenimiento y en ese contrato de mantenimiento pues van un montón de cláusulas para que normalmente si algún inquilino se quiere pelear con vos y que puede suceder, gracias a Dios a nosotros nunca nos ha pasado, pero puede suceder que en algún tipo de demanda y todo te pueden hasta embargar cuentas, ¿verdad? Cuentas y sin esas cuentas tenés todos tus ingresos de renta, te fregaste, Mataste la ¿va? operación, ajá. Entonces es mejor tener separado y tener las responsabilidades separadas y esa empresa de mantenimiento tiene sus ingresos por mantenimiento, que es lo que cobras, que normalmente en un contrato de renta siempre te ponen tanto por alquiler y tanto de mantenimiento, ¿verdad? Que incluye vigilancia, Tema de basura, basura. agua, electricidad en áreas comunes, todo eso, ¿va? Y por lo otro que vimos que era la mejor opción, también es un tip, es por el de una estrategia fiscal. Porque entonces tenés las dos empresas a un régimen distinto. Tenés una, la de mantenimiento, a un régimen de utilidades, porque esa prácticamente no tiene utilidades, o sea, ahí es en cero. ¿Verdad? Vos ingresas tanto de mantenimiento, te gastas tanto por el mantenimiento y va quedando tablas. Y la otra la tenés Y la otra al la 7. tenés al 7%, entonces ahí pagas tus impuestos y no estás mezclando, porque si no, sí, pues hemos hecho el análisis que te sale más pago de impuestos y aquí es pues gestionar otra sociedad, pero de por sí te sirve para otros temas, ¿verdad? Entonces... Sí, que de hecho, digamos, el tema impositivo dentro de este modelo, digamos, pues obviamente tenés un IVA. Dependiendo, ¿va? Porque ponete, si tenés una SA que se encargó de hacer el desarrollo, digamos, y sobre Esa es esa la de SA, rentas. ajá, se va a quedar todo el tema de renta. Vos tenés un crédito fiscal, digamos, que Sí, acumulaste como durante todo el periodo de tu construcción. cabal. Entonces, eso te va a servir, digamos, por la eternidad No creas, No, sí se va no, sí rápido. se va, ¿no? Y de hecho lo podemos ver en los modelos, Sí, digamos, hay un momento en el que ya empezás a ver que tus rendimientos bajan y cuando te pones a revisar, puchica, pero porque ¿y ya se aquí te qué acabó pasó? tu crédito. Ah, porque empecé a pagar el IVA. Entonces, Y aparte que hay muchas empresas que están bajo un régimen que te retienen el IVA, las grandes más que todo, aunque vos tengas crédito, que es un poco injusto, pero, pero así es. Y por otro lado, obviamente, tenés tu 7%, que ese obviamente lo estás pagando prácticamente mensual Sí, por el tema de tus de tu ingresos sobre facturación. rentas. Ajá, Cabal. Entonces, correcto. pues ahí es bueno como que hacer una estrategia fiscal para, pues porque esta es una opción, ¿va? Seguro hay Ujú, más formas de realizarlo, pero, y que van adecuadas a la necesidad de cada proyecto, pero creo que es importantísimo tener la estrategia fiscal bien pensada para modelarla en tu negocio, porque cabal ese crédito fiscal o esos años que no pagas IVA te benefician en esos primeros 5 o 6 años, no sé cuánto tiempo será. sí, Entonces tal vez tu estrategia del crédito va amarrada que esos 5 años no pagas, entonces ahí puedes ponerle un poco más y después sí, sí. te vas alivianando, ¿va? Sí, sí, específicamente, así como lo pones, es como lo hemos evaluado, digamos, y es algo muy curioso, digamos, porque empezás, digamos, los proyectos que me ha tocado evaluar, empezamos con tasas altísimas, digamos, Ujú. cap rates muy altos. Y por el contrario, es que en el transcurso del tiempo van bajando. Obviamente no les proyecto o no les Incremento, proyectamos incremento de renta, que debería ir de la mano, sí. pero O sea, al final se va eh, nivelando, ¿va? En la ajá, al realidad. nivel, al final como que lo vas empatando, digamos. Pero es curioso ver que tiende a bajar y es Ujú. específicamente regresando al tema del apalancamiento. O sea, Correcto.
esos 2 años debería de ser perpetuo sin pagar capital, pues, ¿verdad? Entonces tendrías Sí. un negocio exitosísimo a perpetuidad. Ahí sí todos nos vamos a ver. ¿Va? Sí. Buenísimo. Va, y pues contarnos un poco también en tu experiencia, ahora sí entrando a cuáles son los parámetros financieros o índices financieros que son los que se toman en cuenta pues en este tipo de modelos, ¿verdad? Ujú. ¿Qué es lo que piden los inversionistas? ¿Miran el payback capital o el retorno, pues el retorno a la inversión o una TIR o el margen mes a mes que deja el negocio? ¿Qué es lo que buscan? Mira, obviamente cuando uno está viendo o evaluando proyectos especulativos, vemos TIR y vemos utilidad. En algunos casos, algunos mirarán el BPN, que a la larga viene siendo lo mismo que Sí, ver la TIR, que pues, la TIR, ¿va? O sí. sea, Sí. Es la misma digamos que vaina, es lo solo mismo. verlo de diferente forma. Al momento de ver proyectos en renta, digamos que lo que interesa obviamente es el cap rate, que es un término, digamos, que aquí no estamos muy familiarizados todavía. Y obviamente el cap rate responde, o sea, es una métrica anual, digamos, ¿sí? Sí. Y lo tenés que comparar contra, obviamente, el gasto que generó el costo, digamos, de adquisición. Ujú. Y tus flujos, digamos, tus net operating incomes, dirían Sí, los gringos, cabal. eh, es contra lo que lo vas a ir relacionando, digamos. Entonces te va dando un parámetro de cómo deberíamos de estar, digamos. Y ese lo ves anualmente, o sea, el ingreso que tuviste anual partido... Digamos, vos empezás a construir tu proyecto, ¿sí? Entonces llegas en un punto donde llegaste a tu máximo capital requerido, ¿sí? Sí. A partir de ese punto, ¿sí? Vamos a empezar a contar anualidades, Ujú. ¿sí? Entonces, y por lo general ese punto es donde empezás a obtener rentas, digamos, Correcto. o empezás a percibir rentas. Entonces, tu máximo capital sucede cuando empezás a percibir rentas y de ahí te vas contando años. Entonces, el primer año, mi cap rate, ¿sí? Los ingresos totales partidos el costo total de mi proyecto. Ujú. Y entonces eso te va a dar un rendimiento. Sí. Y el segundo año, lo mismo, partido el costo total de mi proyecto. Y así nos vamos. Pero el Entonces, segundo año le sumas ya los costos operativos que se tuvo de esa renta o no? no, No. no. Ok, siempre es Siempre es el costo inicial, la correcto, inversión inicial, correcto. llamémoslo así. Ajá, Ok. sí. Inversión inicial, entonces así te lo vas midiendo, digamos. Algo bien importante, digamos, para ver este tipo de modelos es tus cap rates iniciales, ¿sí? Ujú. Y dos, ¿en qué momento llegas al punto de equilibrio, digamos? Sí, pues. Tu payback index, ¿sí? Ujú. O sí, Sí, sería payback payback, capital ajá. o... ¿En qué momento, digamos, llegas a pagar la deuda o en qué momento cubriste tu inversión? Eso es algo muy importante, pues. ¿Y normalmente en qué tiempo se busca que esté o no hay un... Depende, porque muchos te van a arrojar que lo pagas en el año 7, 5, 6, no sé. Ujú. Y otros que pasas 10 años y no has terminado de pagar De no, recuperar? no has terminado de recuperar tu inversión. Entonces, Sí, pues. digamos que tenés dos criterios bien interesantes, ¿verdad? Como para poder tomar una decisión de invertir o no en ese tipo de proyectos. O Ujú. sea, si te vas por cap rate o te vas por en qué momento termino yo de pagar la deuda o en qué momento igualo la inversión, digamos. Sí, pues. ¿Sí? Caso con la otra cara de la moneda, digamos, con un proyecto especulativo es porque te das por tiro o por utilidad. ¿Va? Sí, Entonces, cabal. va a tener como siempre dos puntos de comparación para evaluar este tipo de proyectos. ¿Y aquí crees que la TIR no forma parte de una métrica, Eh, pues dando una, obviamente para medir la TIR en un proyecto patrimonial tenés que tener la estrategia de salida, que es como una Sí, reventa de tenés que todo tener al tu final, ¿va? valor de recuperación, digamos, del Ujú. inmueble al último año, digamos. Que es tu inmueble menos, bueno, no depreciación, sino más la plusvalía que generó en esos 10 años o 15 años que lo estás midiendo. Sí. Y por ahí poder medir ya los flujos, tu inversión inicial, Que como en esto, año cero. digamos que es el incremento el incremento anual que le estás proyectando, ¿sí? Menos el rendimiento que te está generando. Ajá. Entonces, esa diferencia, digamos, es
es en función de la cual lo vas a medir a perpetuidad, digamos. ¿Pero crees que forma parte de las principales o...? Yo te diría que para proyectos No mucho. patrimoniales no la veo tan valiosa como para un especulativo, digamos. Ok. No sé en tu experiencia si las utilizas. La calculamos para pues analizar, ¿va? Mientras más métricas hay, pero sí... Pero como hablábamos al inicio, pues al final el cliente decide qué es lo que quiere. Si quieres un proyecto de donde recuperas tu inversión lo antes posible, o sea, todo va estructurado conforme lo que necesitas, ¿verdad? Y todo, pues, o sea, tal vez ahí a latir no importa, sino estás buscando márgenes altos los primeros años y recuperar capital y ahí depende de la estrategia que uno, Sí. que uno necesite. Sí, igual, pues para proyectos patrimoniales, digamos que ahí la TIR, digamos, ahí sí va muy de la mano con el tema de tu valor presente neto y es una manera totalmente distinta de calcularla, o sea, no puedes calcularla como tradicionalmente lo hacemos, pues, Cabal. o sea, sino que tenés que irte al revés, o sea, ¿cuál es la tasa que hace que mi valor presente neto sea 0? Tomando en cuenta que tenés un valor de recuperación al final. Entonces, va a ser un tanto más alta que si la calcularas de una manera tradicional, digamos. Sí, pues, ok. Y la última pregunta que creo que también es importante, que imagino que lo trabajas, es toda la parte de sensibilizar estos flujos, ¿verdad? Porque, y contando, bueno, son herramientas que se utilizan para sensibilizar las variables pues, más sensibles, valga la redundancia, y entender un poco por dónde hay que irse y por dónde no hay que irse y dónde dar la alerta roja de que algo está pasando. Al final, ¿cuáles son las variables más sensibles en un modelo como este? La vacancia es una variable súper importante, digamos. Te voy a hablar de la experiencia que he tenido con los proyectos especulativos y cómo lo aplicamos a los proyectos patrimoniales. Digamos que la certeza dentro de los costos hasta cierto punto la manejamos, ¿sí? O sea, es algo que podemos controlar. ¿Cómo? Pues proyectando ciertos colchones o algún rubro de imprevistos, digamos. Ahora, el tema de mercado, ¿cómo lo controlas? O sea, eso es la parte incierta, ¿sí? No, es lo que no se puede. Esa es la que cuesta, digamos. Tiende a tener más variación. Entonces, la sensibilización, la variable más importante dentro de la sensibilización en un proyecto especulativo es el momento de la venta. ¿Sí? Entonces, jugás con rangos del tiempo, digamos. ¿Qué pasa si mis rentas o qué pasa si mis ventas suceden entre este y este periodo de tiempo? Sí, pues. Entonces, pues tu resultado va a ser una curva normal, digamos, de distribución donde vas a ver un rango o vas a tener un porcentaje de certeza, digamos. Entonces, bueno, el rango de certeza del 80% está entre esto y esto. Sí, pues. Ahora, si eso lo aplicamos a un proyecto patrimonial, lo mismo, o sea, vas a jugar con tu vacancia y ver qué sucede, pues, ¿verdad? O sea, vas a tener una curva normal de resultados y el 80-90% de la certeza la vas a tener entre esto y esto. Entonces, digamos que vos no vas a salir con un número específico, sino que salís con un rango. Entonces, tenés un parámetro, digamos, entre, bueno, lo peor que puede pasar es esto, ¿no? Sí, pues, cabal, que al final para eso sirve, ¿verdad? Que poniendo una vacancia así extrema, hay pérdida o no hay pérdida. Y si hay pérdida, entonces tal vez ahí mejor ya nos metamos porque no sabemos qué puede pasar en tanto tiempo, ¿no? Correcto. Como son pues herramientas para toma de decisiones de los pues junta directiva o los que tengan que tomar. Digamos que la variable más incierta es esa. Sí, pues. O sea, el tema costo, pues hasta cierto punto lo podemos controlar. El tema tiempo también lo podríamos controlar. Y aquí pues no hay tiempo en ventas, aquí es mientras más rápido construís, más rápido vas a recibir rentas, pues. Teóricamente. Teóricamente. Buenísimo. Pues gracias, Rodrigo. La verdad es que abarcamos, creo que todos los puntos. Creo que no sé si hay algo que creas que valga la pena. No, pues, o sea, la verdad es que este es un tema sumamente interesante, sí, pues, y tenemos complejo. como Habría que mucho más que entrar a detalle. hay que entrar a detalle y tal vez eventualmente podríamos incluso hasta abrir un modelo e ir viendo parte por parte qué es lo que se ha considerado.
Es una parte súper De repente interesante, digamos, del... nos apoyas en un curso de Asti Academy. Y ahí ya tenemos, para los que no saben, tenemos ya el curso de cómo hacer un proyecto especulativo desde No, cero. buenísimo, Y sí. ahora podríamos hacer Sí, uno sí. patrimonial. Y ponete, pues es algo súper interesante, o sea, como les dije al inicio, no es solo de ver un proyecto bonito y que arquitectónicamente sea atractivo, digamos, sino que también se trata de que económicamente sea un éxito, Sí, pues, ¿verdad? seguro. Y eso no lo vamos a ver, digamos, en un render. Entonces, sí, yo los invito pues a que se metan un poquito más en todo este tema financiero. Obviamente hay un montón por aprender, hay un montón de temas interesantes, hay buenos libros donde uno puede sumergirse un poco más en este tipo de temas. Y Pues déjanos tu contacto por si alguien aquí quiere saber qué libros son o alguna información que te puedan hablar o no. sí, buenísimo, sí. Mi correo es rmuniz@ufm.edu. Ahí me pueden escribir, ese es el correo, digamos, que uso personalmente. Súper. Y pues cualquier cosa, estoy a las órdenes, cualquier duda, cualquier comentario, buenísimo, bienvenido. Súper. Muchas Y ahí gracias. estamos a las órdenes. Buenísimo, pues Rodrigo, muchas gracias. No, a vos, Y a toda la gracias. audiencia les recuerdo que nos sigan en nuestras redes, página web, astiasarreos.com. Compartan el contenido. Muchas gracias. Hasta el próximo podcast. Saludos.